Aquella tarde, tras abandonar la oficina, me hallaba allí en mi coche. Se encontraba a la espera de mi amigo y colega Fernando. Le había solicitado esa tarde que me llevara a un sitio. Él no tenía idea de dónde. Y durante la tarde me continuó preguntando. Pero no quise responderle. Ya que en ese momento, había agendado una cita con una especie de sanadora tarotista que me iba a asistir a desentrañar algunas cuestiones relacionadas con mi vida matrimonial. Momentos después de que llegó mi amigo Fernando, se montó en el coche y arrancé el vehículo para llegar hasta dicho lugar. Tras unos minutos, arribamos a una zona un tanto peligrosa de la ciudad. Existían numerosos edificios de departamentos, y resultó difícil hallar aquel en el que, de acuerdo con los datos proporcionados, residía la famosa tarotista. Finalmente identifiqué su departamento, ya que, desde el exterior, se podía observar una especie de sello o símbolo. No estoy seguro, tal vez tenía algo que ver con la ritual místico. Fernando, mi compañero, y yo ascendimos las escaleras. Paso a paso, en aquel sombrío inmueble, había vagabundos en el mismo corredor, fumando. Temía que nos ataquesen. No obstante, ignoramos estos y acabamos ingresando a la puerta de aquella mujer. Al abrir la puerta, nos topamos con aquella mujer, de aproximadamente 60 años, cabello rubio, de baja estatura, con algunas arrugas en su rostro, y mostraba una gran seriedad. Finalmente ha llegado, señor Alejandro. Confío en que no le haya costado mucho localizar el equipo. Pasen, se encuentran en su hogar. Después de entrar, mi amigo Fernando se encontraba bastante perplejo. Y mientras la señora se dirigió a un cuartito para recoger tal vez las cosas que requería para la sesión, mi amigo Fernando me hizo algunas preguntas. ¿Qué actividades llevamos a cabo aquí? Alejandro, todo esto me está generando algo de temor. ¿Te has convertido en un loco? ¿Has llevado a mí a la vivienda de una sanadora? Esto podría ser riesgoso. ¿Por qué no nos marchamos? Mi amigo Fernando me comunicó eso en silencio, intentando mantener la discreción. No obstante, igualmente, le respondí para esclarecer sus incertidumbres y solicitarle que permaneciera conmigo. Te exhorto a tranquilizarte, Fernando. Todo esto se debe a Elena. Además, existen otras cuestiones que me alarman. Solo te solicito que te confíes. Al final todo se solucionará. En ese momento, la señora Esperanza ya estaba volviendo. Mostraba un montón de cartas de tarot en sus manos y me solicitó que me aproximara a una pequeña mesa redonda situada cerca de la sala. Acompáñeme aquí, señor Alejandro. Por favor, tome asiento. Tras acomodarme en la silla, tenía la intención de conversar con Elena acerca de todas las dificultades que había tenido con Elena y también acerca de algunos problemas de salud que había estado presentando desde hace tiempo, los cuales me habían alarmado, razón por la cual había acudido a consultarla. No fue imprescindible informarle nada, ya que justo estaba por hablar, cuando la señora Esperanza me recomendó aguardar hasta que las cartas nos revelaran todo. Esto, sin duda, fue un voto de confianza en su labor, y me dejé llevar. Me tranquilicé y observé cómo la dama empezó a analizar las cartas. Me las entregó para que separara el conjunto. Luego volvió a ponderarlas, y me solicitó que recogiera algunas de estas cartas y las situara boca abajo en esa mesa. Previo a iniciar la lectura de la tirada, la señora Esperanza me solicitó que ubicara mi mano izquierda junto al mazo. Luego, ella también puso su mano sobre la mía, mientras que con su otra mano sostenía una vela de color negro, que comenzó a desplazar de manera circular sobre esas cartas. Estaba rezando como implorando a las energías que desbloquearan el camino y la información para así desentrañar todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Al final, la señora Esperanza inició. Comenzó a voltear una a una de esas cartas. Se concentró en ellas y empezó a hablar. Aquí observo que eres un hombre que labora arduamente, por lo que es común que no te quedes mucho tiempo en casa. Es beneficioso trabajar mucho, pero cuando lo haces de manera excesiva, también pueden surgir repercusiones. En este escenario, debo comunicarte que, observo aquí a una mujer. Supongo que es tu esposa. Ella vive insatisfechos, muy tristes, y todo por algo que en el pasado le has hecho. Es algo que no ha podido perdonarte. ¿Acaso le has sido infiel en algún momento? Mantuve la cabeza encorvada. Muy poco, lo sabía, las cartas no me engañan. Pues mira, Alejandro, debo informarte que tu mujer, tras esa traición, ha sufrido una gran cantidad de rencor y resentimientos hacia ti. Desde luego, te ha perdonado, pero no ha olvidado esa circunstancia. Por lo tanto, como tú no has cambiado y no le has dado el tiempo que ella anhela, todo esto en conjunto, la ha llevado a transformarse en algo que realmente puede alarmarte. Las declaraciones de la señora Esperanza me despertaron instantáneamente. Me sentí nervioso, asustado, desconocía lo que estaba sucediendo. Incluso pensé que estaba exagerando. Debo decirte, Alejandro, que veo algo más aquí. Tu mujer,
Prácticamente se está vendiendo a cambio de compañía. Porque veo que recibe muy buen dinero a cambio de ofrecer sus servicios a otros hombres. Se ha vuelto una. Bueno, no quiero decir la palabra. No pretendo ser ofensiva. Pero tú ya sabes. Y lo que veo aquí es que está acumulando mucho dinero en una cuenta de banco. Y cuando ella llegue a la cantidad que desea, ella se irá de tu lado. Porque veo que está enamorada de uno de estos hombres. Ella está dispuesta a entregar su vida y su corazón a uno de sus amantes. Uno que le ha prometido llevársela a vivir y darle todo lo que se merece. Pero sabes, Alejandro. Aquí veo algo lleno de oscuridad. Y tiene que ver directamente contigo. Por ello es que quiero preguntarte. Últimamente has sentido achaques de enfermedad. Síntomas como escalofríos, picazones, hormigueos en las manos, dolores de cabeza muy intensos. O de pronto sientes que te falta la energía o te mareas. Necesito que me digas esto porque es importante. Le respondí a la señora Esperanza que, en realidad, tenía varios síntomas físicos que me alarmaban. Le mencioné que había visitado a 2 médicos. Me realizaron pruebas. Pero todo salió bien. No mostraba ninguna enfermedad. Pero eso me generaba más temor, ya que yo continuaba sintiéndome mal. ¿Observas que mis cartas no son falsas? Alejandro, está sucediendo algo serio y debo informarte que, en estas 2 últimas cartas, observo que tu esposa te está perjudicando. No directamente, sino mediante magia. Posiblemente te ha hecho algún maleficio para que tu fallecimiento sea paulatino y de forma que parezca casi natural. ¿Por qué desea que te fallezcas? Creo que ya lo has percibido. Pero si aún no lo has hecho, debo informarte que tu esposa desea tu casa, tus ahorros y tus pertenencias. Ella necesita justificar su partida con otro hombre y para ello te desea ver muerto. Imagina lo que las personas podrían pensar si ella te abandonara y se fuera con otro. Hasta ese punto no comprendo esa clase de dignidad, pero lo crucial es salvaguardarte de todo esto. En conclusión, quisiera conocer tu punto de vista. ¿Consideras que esto realmente está sucediendo? ¿Te gustaría que emprendamos algo en relación a esto? Me daba miedo lo que la señora Esperanza me decía. No me quedó más que preguntarle realmente qué estaba pasando. Y si ella de verdad podía ayudarme a revertir ese daño. La mujer con toda la seguridad del mundo me respondió. Me gusta ser muy directa con mis clientes, Alejandro. Y por ende lo soy contigo. Si no hacemos algo vas a morir pronto. De una manera inesperada. Quizá mientras conduces o en la ducha. Un día en la oficina cualquiera. De pronto colapsarás. No habrá nada que hacer. Pero bueno. En sí, aún estamos a tiempo. Si quieres que hagamos algo para revertir esto. Ahorita mismo lo podemos hacer. Solamente necesito saber si traes contigo algo que sea de tu esposa. Una fotografía, una prenda, lo que sea. Por suerte siempre cargaba en mi billetera una fotografía en la que aparecíamos mi esposa y yo. Se la entregué a la señora Esperanza. Ella la tomó en sus manos. Comenzó a observarla. Esta fotografía es perfecta. Solo necesito recortarla, porque de lo contrario también tú saldrías afectado. Dame un segundo, por favor. En eso la señora Esperanza tomó unas tijeras y empezó lentamente y con cuidado a recortar mi presencia de aquella fotografía. Después de aquello, la señora Esperanza la colocó en la mesa un momento. Después fue a su cocina y trajo consigo un pequeño balde de cristal en el cual colocó la fotografía y de un morralito que tenía. Sacó una especie de gotero. Lo agitó y después de abrirlo, dejó caer 5 gotas sobre la fotografía. Al final cerró aquel frasquito y empezó a dejar que el fluido hiciera efecto sobre el papel de la foto. Aquel líquido tenía un tono azul oscuro, muy extraño. De hecho me llamaba la atención porque de inmediato, en cuanto el líquido tocó el papel, empezó a liberar un aroma extraño, como a quemado. Esto me puso a pensar que aquello era una especie de ácido. Mientras ocurría esto, le hice saber a la señora Esperanza, que me preguntaba por qué estaban pasando las cosas de esta forma. Que me tenía desconcertada la manera en que mi esposa Elena estaba actuando y Esperanza me dio una respuesta muy fría y directa. Se nota que no conoces el rencor y el deseo de venganza de una mujer. A tu esposa le gusta comer en silencio. Es muy sigilosa, además sabe ocultar muy bien sus emociones. Ella realmente tiene talento para esto. Lástima que no sea algo bueno. Pero créeme que así hay muchas mujeres y mientras ustedes como hombres creen que lo controlan todo. Mientras ustedes van, hay mujeres que ya vienen y bien satisfechas. Tu mujer es todo un caso. Pero acepta que tú lo provocaste todo. Veo que ella te amó muy bien y la decepción que le hiciste la llevó a transformar todo ese buen sentimiento en odio. Pero bien. Ahora que sabes que tu mujer quiere matarte, necesito que repitas en voz alta lo siguiente. Di que quieres defenderte, que todo el mal que te ha hecho esa mujer, deseas que se le regrese y multiplicado. Quieres verla sufrir, agonizar, arrastrarse a pedirte perdón, como un maldito perro de la calle.
Dilo para que se cumpla, Alejandro. Repetí todo aquello que la señora Esperanza me pedía. Lo hice en voz alta. Una y otra vez, así varias veces. Al final terminé exhausto, cansado, estaba a punto de llorar. No entendía por qué. Pero un extraño sentimiento brotaba de mi pecho. Me sentía como un niño adolorido y ahí fue cuando la señora Esperanza me dijo que habíamos terminado. Pues esto ya quedó, Alejandro. Mira, ahora vas a hacer lo siguiente. Te vas a llevar esta foto o lo que queda. Porque mira, ya se desintegró. Te la vas a llevar a enterrar al panteón. No más, déjame, te la pongo de modo. La señora Esperanza colocó una especie de manta oscura y sobre esta virtió aquel líquido. Toda la manta se impregnó y de esta forma la señora Esperanza la fue doblando en recuadros hasta hacer uno pequeño. Aquello lo metió dentro de una bolsa negra y noté que ya olía mucho más feo. Al grado de darme asco incluso. Cuando me puso la bolsa en la mano, le agradecí, porque me sentía bien, me sentía liberado. Le di el pago que le había prometido a la mujer. Aquella se sintió agradecida y nos despidió, dándonos así su bendición. Mi amigo Fernando, cuando abordamos el carro para ir al cementerio, me dijo que todo aquello era una locura y que no quería participar. Por ello es que lo dejé cerca de su casa y le agradecí por haberme acompañado. Necesitaba un testigo de todo lo que iba a pasar, porque sabía que de no hacerlo nadie me lo iba a creer. Fernando se metió a su casa un tanto asustado y yo me fui directo para el panteón, en el cual le di un pequeño soborno al velador para que me dejara entrar a enterrar aquello. Una vez que lo hice, subí a mi auto y fui a la casa. Cuando llegué ya era un poco tarde. Mi mujer se encontraba en la cama leyendo una revista de novedades. Parece que mi presencia no le importaba, porque no me reclamó siquiera por haber llegado más tarde. Mientras me quedaba dormido estaba pensando en las últimas palabras que me dijo la señora Esperanza. Pues yo tenía miedo de hacerle daño a Elena. Pero la señora Esperanza me dio el consejo. Me hizo reflexionar sobre el hecho de que era mejor que lloraran en la tumba de alguien más a que lloraran en la mía. A veces en la vida es necesario aprender a defenderse y en este caso yo tenía que hacerlo de la misma mujer en la que confié alguna vez. A la que le dediqué mi amor y sobre todo mi juramento de amor ante Dios en la iglesia. El día que nos casamos. Me quedé dormido pensando todo aquello. Al día siguiente la vida siguió su curso normal. Tenía que ser paciente. Sabía bien que el ritual místico tardaría un tiempo en hacer efecto. Por esto es que no me tomé con prisa la situación. Pero lo que sí tenía que tomar a la de ya. Era una pequeña investigación sobre las actividades del día a día de mi mujer. Para esto un día salí temprano para la oficina. Pero al llegar dejé mi auto en el estacionamiento. Tomé un taxi y me regresé de inmediato para la casa. Detuve el taxi ahí cerca en la esquina, desde un ángulo donde mi mujer no pudiera vernos. Nos quedamos un buen rato y finalmente vi cómo llegó un taxi a la casa. Mi esposa lo abordó y al pedirle al taxista que lo siguiera. Fuimos recorriendo un ramo de la ciudad, hasta que llegamos finalmente a un gimnasio. En aquel gimnasio aparentemente mi mujer debía meterse a hacer ejercicio, pero no. Pues en el estacionamiento de ese lugar, ya le estaba esperando un hombre musculoso, alto, muy fuerte. Era mucho más joven que ella. El tipo le abrió la puerta después de darle un beso en la boca y una palmada en su parte trasera. Con eso confirmé que aquel era su amante. Cuando subieron al auto y arrancaron, el mismo taxi me llevó a seguir aquel auto, el cual finalmente terminó entrando al estacionamiento de un motel. Ya se imaginarán qué habrá pasado ahí. Y para mí, esto era la confirmación completa de todo lo que la señora Esperanza me dijo en aquella tirada de cartas. Me tragué todo aquel coraje. En fin, ya no había mucho que hacer. Como hombre tenía que enfrentar la realidad. Pues sabía que en algún momento yo fallé como hombre. Y a causa de esto, había desencadenado todo aquel resentimiento en mi mujer. Sin embargo, sentía que ya se le había pasado la mano. Sobre todo al intentar acabarme con ritual místico. Repetí esta misma situación un par de veces más. Y de hecho, pude darme cuenta que en efecto, mi esposa se veía con distintos hombres. En distintos puntos de la ciudad. De veras que esa Elena no tenía llenadera. No entendía el origen de su maldad. Seguro fue algún trauma que vivió antes de mí. Porque, de haberle dolido tanto, mejor me hubiera dejado. Nos hubiéramos divorciado y ya. Pero ¿por qué provocar todo aquel daño? ¿Y por qué tratar de destruirnos de esa manera? Aquello no me resultaba razonable. Pero aún así, dejé que siguieran pasando los días. Jamás le hice un reclamo. Ni le dije nada. No iba a armar un escándalo por algo así. Porque tenía confianza en que el ritual místico de la señora Esperanza empezara a funcionar. Y de hecho lo noté porque todos aquellos síntomas que yo padecía se fueron desapareciendo. Ya no había dolores de cabeza, piquetes en el estómago, escalofríos, ya no había cansancio. Yo me sentía un hombre tranquilo y renovado.
Mientras tanto, mi esposa Elena, ella sí empezó con unos achaques. Unos muy extraños en el estómago. Pero lo malo es que no quería atenderse. A veces la veía como se quedaba acostada, doblegada, agazapada, con sus manos en el estómago, diciendo que no aguantaba el dolor. Muchas veces le insistí que fuéramos al médico, pero ella no quiso. Como se imaginarán, todo esto traería consecuencias bastante graves. Pues en una ocasión, por la madrugada, Elena se despertó. Ella seguía recostada sobre la cama. Y tosía, y de pronto, escupió algo, un líquido. Cuando encendí la lámpara, me di cuenta que aquello era sangre. Me había salpicado la cara. Y la vi empezar a sentir náuseas. Todo el vómito cayó sobre las sábanas. Y en su mayoría era de tono rojizo. Era sangre también en efecto. A como pude la ayudé a levantarse. La llevé al baño para que siguiera vomitando. Pero de pronto, ahí mismo se me desvaneció. Quedó tirada junto al excusado. Tenía los ojos en blanco. Y de su boca y su nariz seguía saliendo sangre. De inmediato a como pude la levanté. Y me la llevé para el hospital. Eran más de las 4 de la madrugada. Me di prisa. Me pasé algunos semáforos en rojo. Sabía que toda la ritual místico que había hecho para destruirla ya estaba haciendo efecto. Pero nunca me imaginé que vivir aquella situación fuera tan terrible. Ver a mi mujer muriendo de esa forma tan espantosa me llevaba a sentir una impactante culpa. Estaba de verdad arrepentido de haber hecho aquello. Y pensaba que hubiera sido mejor si yo muriera. A como fuera, llegué al hospital, y justo en el área de emergencias. En cuanto bajé a mi mujer, algunos paramédicos me asistieron. La subieron a una camilla. Y la intervinieron de inmediato. Estuve media hora en suspenso. Pero, llegado el momento, uno de los médicos salió. Para anunciarme que ya no hubo nada que hacer. Que todos los intentos fallaron. Pero Elena estaba muerta. El médico me dijo que no había explicación para la forma en que murió. Pues sus órganos estaban muy dañados. Su corazón, su hígado, su páncreas, todo en su interior, estaba funcionando tan mal, como si se tratara del cuerpo de una persona de 100 años. No sé cómo es que funcionó la ritual místico de la señora Esperanza, pero realmente hizo su efecto. Y terminó con la vida de mi mujer. Esa noche le lloré arrepentido. Sabía que lo que hice estaba muy mal. El día de su funeral y de su velorio, le compré los ramos más grandes de flores. La culpa me estaba pudriendo por dentro. Fueron momentos demasiado tristes. Pasados algunos días, necesitaba enfrentar la realidad. Para empezar, se me hizo saber que mi esposa tenía una cuenta de banco con mucho dinero. Sin embargo, no me había puesto a mí como beneficiario, sino a otro hombre, aquel amante con el que pensaba escaparse. Aquel tipo no dio la cara. Sin embargo, muy contento recibió todo aquel dinero. Eso a mí no me importaba. Yo trabajaba y también tenía lo mío. No estaba viviendo en la calle. Además no era un dinero bien habido. Por lo tanto, yo no lo quería. No lo hubiera aceptado. Algo que también hice después de la muerte de Elena fue llevar su celular con un experto, para que pudiera quitarle la contraseña, para así poder entrar a ver todo lo que ella me ocultaba. Aquí debo decirles que, si antes sentía culpa por lo que le había pasado, después de ver su celular, todo desapareció. Lo primero que vi fue un vídeo en el que mi esposa Elena estaba hincada ante un tipo, dándole placer con su boca. Escenas después, mi mujer montaba sobre aquel tipo, arriba de una cama. Había mucho entusiasmo por parte de mi mujer, y en ningún momento se le notaba la culpa por la infidelidad que estaba cometiendo. En otro vídeo había un tipo haciéndole el amor a mi mujer. Y había muchas otras fotos y chats, con al menos 15 hombres, con los cuales había intercambios también de videos, de todas las cosas que hacían mientras se encerraban en los moteles, pero había un chat en especial. Uno con un hombre, ante el cual todo era amor y romance. Había incluso hasta propuestas de matrimonio y toda la cosa. Y por este hombre, Elena me iba a dejar a mí. Y también toda esa vida de libertinaje. Sin embargo, aquello no ocurrió. Ese hombre era el mismo que recibió los beneficios de la cuenta de banco de mi mujer. Sin embargo, su amor no llegó a consumarse, porque la muerte llegó primero. Con esto les cuento mi historia. Quiero invitarlos a reflexionar sobre el tipo de hombres que puedan llegar a ser. Si son de esos hombres que todo el día están trabajando, y que descuidan a sus mujeres, tomen en cuenta que sus esposas están todo el día en casa, con la disposición y la lielidad de atender chats de algunos amigos viejos, o también de posibles amantes en potencia, que vengan a lavarles el cerebro, brindándoles un supuesto y falso cariño, e incitándolas a cometer infidelidad. Y con esto no voy a generalizar, pero hay mujeres que, al tener este tipo de lielenades, vaya que se dan el tiempo para estarse metiendo en líos con otros hombres que no son sus maridos. Así como me pasó a mí.
Pero en fin, cada caso y cada matrimonio es distinto. Yo solo les cuento lo que a mí me ocurrió. Pero espero que entiendan que en el mundo existen muchos males. La mayoría de estos, si no es que todos, existen únicamente dentro de las personas, las cuales podemos llegar a utilizar hasta los últimos recursos con tal de destruir. No importando que con esto acabemos con la vida de las personas que en alguna ocasión hemos llegado a amar. Después de la muerte de Elena, Alejandro se sumió en una profunda oscuridad emocional. Aunque al principio sintió cierto alivio al saber que los engaños y las traiciones de su esposa habían terminado, pronto fue invadido por una culpa abrumadora. No podía dejar de pensar en cómo sus propias acciones, su infidelidad y descuido, habían llevado a Elena a tomar decisiones tan destructivas. Las palabras de la señora Esperanza resonaban en su mente. A veces en la vida es necesario aprender a defenderse. Pero ahora Alejandro se preguntaba si había cruzado un límite irremediable. Una noche, mientras revisaba los mensajes y videos que encontró en el celular de Elena, algo llamó su atención. En medio de tantas conversaciones superficiales y encuentros clandestinos, encontró un mensaje no enviado dirigido a él. Decía: Miguel Ángel, sé que te he fallado. Sé que mis acciones han sido imperdonables. Pero también quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Solo quería ser feliz, aunque fuera de la manera equivocada. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Perdóname. Esas palabras lo dejaron paralizado. Por primera vez, vio a Elena no como una villana, sino como una persona profundamente herida. Alguien que había tomado decisiones erradas debido al dolor y la soledad. Alejandro comprendió que ambos habían cometido errores, pero también entendió que el ciclo de odio y venganza solo había llevado a más sufrimiento. Decidido a romper ese ciclo, Alejandro decidió visitar a la señora Esperanza una vez más. Esta vez, no fue para buscar venganza, sino para pedir consejos sobre cómo sanar su alma. Cuando llegó, la anciana lo recibió con una mirada penetrante. «Señor Alejandro», dijo ella con calma, «veo que has cambiado. ¿Qué te trae aquí?» Miguel Ángel respiró hondo antes de hablar. «Señora Esperanza, vine a pedirle ayuda. He cometido errores terribles, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero encontrar una manera de perdonarme a mí mismo y, si es posible, perdonar a Elena». La señora Esperanza asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. «El perdón no es fácil. Hijo mío, requiere humildad, valentía y tiempo, pero es el único camino hacia la paz interior». Ella procedió a realizar un pequeño ritual de purificación. Encendió unas velas blancas y colocó una flor fresca en el centro de la mesa. Luego, le pidió a Alejandro que escribiera una carta dirigida a Elena, expresando todo lo que sentía, su arrepentimiento, su dolor y su deseo de reconciliación. Cuando terminó de escribir, la señora Esperanza quemó la carta en una pequeña hoguera, mientras las cenizas flotaban en el aire. Ella dijo: «Esto simboliza tu liberación. Deja que el pasado se convierta en cenizas. Y permite que el viento se lleve tus penas. Solo así podrás comenzar de nuevo». Con el tiempo Alejandro comenzó a reconstruir su vida. Decidió dedicar más tiempo a sí mismo y a los demás. En lugar de centrarse únicamente en el trabajo, se involucró en actividades comunitarias y empezó a ofrecer apoyo a otras personas que enfrentaban problemas matrimoniales o emocionales. Comprendió que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con Fernando, su amigo y compañero de trabajo. Habían pasado meses desde la última vez que hablaron, y Fernando parecía sorprendido de verlo. «Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo?», exclamó Fernando. «Te ves diferente, más tranquilo». Miguel Ángel sonrió. «He estado trabajando en mí mismo. He aprendido que el perdón no solo libera a los demás, sino también a uno mismo». Fernando asintió pensativamente. «Me alegra escuchar eso. Todos necesitamos una segunda oportunidad, ¿no crees?». Ambos hombres continuaron caminando juntos, compartiendo historias y risas. Para Alejandro, era un recordatorio de que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay espacio para la luz. La historia de Alejandro y Elena sirve como un recordatorio poderoso de que el amor, el odio, el arrepentimiento y el perdón están profundamente entrelazados en la experiencia humana. Aunque ambos personajes cometieron errores graves, también mostraron la capacidad de transformarse y buscar la redención. Al final, el verdadero mensaje es claro: la venganza solo alimenta el ciclo de dolor, mientras que el perdón tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas.